Muy buen día. A continuación les voy a presentar un video sobre la realización de las moléculas de ADN en un nivel de átomos. Acompáñenme. A continuación les voy a presentar las moléculas de ADN en un nivel de átomos. Para poder presentarles yo necesito representar los átomos con cada uno de los elementos químicos que los conforman. Para representar cada átomo pinté de un color cada átomo en su representación. Este es con un color naranja el fósforo, el color gris que es el carbono, el hidrógeno de color blanco. Tanto estos están pintados como identificados con su inicial que representa el elemento químico. El grupo azul que representa el nitrógeno y el grupo rojo que representa el oxígeno son los átomos que vamos a utilizar para representar o realizarles cada una de las moléculas del ADN. Continuando con el proceso, les voy a presentar lo que son las moléculas del ADN que se conforman con la adenina, timina, citosina, guanina, desoxirribosa y grupo fosfato. Vamos a iniciar formando lo que es la molécula de ADN, adenina. Bueno, vamos a representar lo que es la adenina en forma de escala o en 3D. Y nos damos cuenta que la adenina se compone con 5 átomos de nitrógeno, 5 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno. Vamos a usar uno que esté representando. Vamos a comenzar donde está unido un carbono unido de un átomo de nitrógeno. Luego vamos a tratar de formar como un pentágono. Este átomo de hidrógeno está unido por una cadena doble con otro átomo de nitrógeno, de carbono. Lo vamos a poner en la mesa para seguirle dando la forma. Un átomo de carbono. Y de ahí este átomo de carbono está unido por lo mismo una doble cadena con otro átomo de nitrógeno. Luego el átomo que está unido a una sola cadena se une con una doble cadena a otro átomo de carbono. Y este átomo de carbono ya está unido por doble cadena con el átomo de nitrógeno, formando así un pentágono. Pero acá no ha terminado lo que es la molécula de adenina. Esta molécula sigue teniendo su ciclo, añadiéndose con una doble cadena a otro átomo de carbono. Y este átomo de carbono se une por una doble cadena a un átomo de nitrógeno. Y este átomo de nitrógeno se une por una cadena doble al último átomo de carbono que nos queda. Este último átomo de carbono se une por una doble cadena con el siguiente átomo de nitrógeno. Y vamos a desarmar esta molécula para utilizar lo que es los valiones que nos representan las cadenas de uniones como medio de reciclaje. Este átomo de nitrógeno está unido
por una cadena doble a lo que es el átomo de carbono, tomando así una unión de 2 pentágonos, todos estos unidos por una doble cadena, y solo donde lo inicié solo va unido por una cadena simple. Aquí no ha terminado, aquí continúa su proceso y vamos a continuar utilizando los polinos de la molécula anterior. Añadiendo una doble cadena para añadirse a la molécula de nitrógeno. Esta molécula de nitrógeno se añade a una molécula de hidrógeno a 2 moléculas de hidrógeno. Y así es como nos queda la molécula de adenina. Continuando, vamos a formar la que es la molécula de timina. Esta molécula de timina está formada por 5 átomos de carbono, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno. Continuando, esto tiene también una forma de pentágono con diferentes ramas. Vamos a iniciar con el carbono que está unido con una sola cadena a 3 átomos de hidrógeno. Estos hidrógenos están unidos con una sola cadena. De aquí vamos a iniciar. Continuando, este átomo está unido con una sola cadena hacia otro átomo de carbono. Ya comenzando con este átomo de carbono, se une con una doble cadena a lo que es otro átomo de carbono, y este átomo de carbono está unido por una doble cadena hacia un átomo de oxígeno. Este átomo de carbono está unido por una doble cadena hacia un átomo de nitrógeno. Este átomo de nitrógeno está unido por una cadena simple a un átomo de hidrógeno. Este átomo de nitrógeno está unido por una doble cadena a un átomo de carbono. Y este átomo de carbono está unido por una doble cadena a un átomo de oxígeno. Este átomo de carbono que estaba enlazado con un átomo de oxígeno se une con el último átomo que tengo disponible de nitrógeno, y este, para cerrar el pentágono, está unido por una doble cadena al último átomo de carbono. Y este último átomo de carbono está unido por una cadena doble hacia donde iniciamos a realizar nuestra molécula. Y así es la forma en que nos queda la molécula de timina. A formar en este momento la molécula de citosina. Esta molécula de citosina
se conforma de 3 átomos de nitrógeno, 4 átomos de carbono, 1 átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Vamos a iniciar con un átomo de nitrógeno que está unido, llamémosle así, en la parte superior con 2 átomos de hidrógeno, dándole una forma como cachos para aquellos que los traicionan. Luego este átomo de nitrógeno está unido por una cadena doble. Ya dijimos que estos palillos representan las cadenas de enlace o de unión. Está unido por una cadena doble hacia un átomo de carbono. Este átomo de carbono sigue unido por una cadena doble hacia un átomo de nitrógeno. Y este átomo de nitrógeno se une por una cadena doble a un átomo de carbono. Este átomo de carbono tiene un enlace con el único átomo que conforma esta molécula, que es el oxígeno, prácticamente en su parte inferior derecha. Y de este átomo de carbono continúa su ciclo a enlazarse con el último átomo de nitrógeno, y este átomo de nitrógeno se va a unir a un átomo de carbono para que nos quede solo uno, y este se une con el otro átomo de carbono para conformar su ciclo. Está unido con el de la cadena doble, que prácticamente es la parte superior. Y así es como nos queda lo que es la molécula de citosina. Vamos a formar en este momento lo que es la molécula de guanina. Esta molécula de guanina lo vamos a iniciar con la molécula de oxígeno con el que está compuesto, unida a una cadena doble. Esta molécula está compuesta por un átomo de oxígeno, 3 átomos de hidrógeno, 5 átomos de carbono y 5 átomos de nitrógeno. Vamos a comenzar a darle forma a como está establecido. Este átomo de oxígeno está unido a un átomo de carbono por una cadena doble. Esta cadena doble, este átomo de carbono se une por una cadena doble hacia otro átomo de carbono, y este átomo de carbono se une a otro átomo de carbono. Este otro átomo de carbono le vamos a dar forma primero al primer pentágono, porque este está unido por 2 pentágonos. Este se une con un átomo de nitrógeno, este está unido por una cadena doble a otro átomo de carbono, y este está unido a un átomo de nitrógeno, y este, completando su ciclo en lo que es el primer pentágono, está unido por unas cadenas simples con el carbono. Este átomo de nitrógeno está unido por una cadena simple con un átomo de hidrógeno.
Y este átomo de carbono está unido a un átomo de nitrógeno. Este átomo de nitrógeno está unido por una cadena simple con el átomo de hidrógeno, con los dos átomos de hidrógeno. Este oxígeno está unido por un átomo de nitrógeno y este está unido con un átomo de carbono. Y este está unido con un átomo de nitrógeno. Y así es como nos queda lo que es la molécula de guanina. Pueden observarlo bien. Por el proceso vamos a formar en este momento la molécula de desoxirribosa. Esta molécula de desoxirribosa está compuesta por 5 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Vamos a comenzar formando. Vamos a agarrar un átomo de carbono enlazado por una cadena simple con un átomo de hidrógeno, con 2 átomos de hidrógeno. Este átomo de carbono está unido por una cadena simple hacia otro átomo de carbono. Este se une hacia un átomo de oxígeno. Este tiene un enlace con un hidrógeno. Continuando con su forma, que es de un pentágono, este átomo se une por cadena simple con un átomo de carbono. Igual, continuando su ciclo, se sigue uniendo los átomos de carbono y el último átomo de carbono está unido por una cadena simple hacia el átomo de oxígeno. Como ustedes se dan cuenta, nos hace falta que agregar 4 átomos, que son 3 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Estos están unidos. Un átomo de oxígeno está unido a un átomo de carbono. Y el último átomo de hidrógeno está unido a un átomo del ciclo del pentágono, está unido al átomo de carbono, en el cual también se le une el último átomo de oxígeno con el cual contamos disponibles. Y esta es la molécula de desoxirribosa que formamos y que así es como nos queda. Como pueden observar, esta es la forma en que nos queda. Pues vamos a formar lo que es la molécula del grupo fosfato, que no es nada más que esta molécula del grupo fosfato se compone de un átomo de fósforo rodeado de 4 átomos de oxígeno. Estos están unidos por unos enlaces dobles. Vamos a comenzar a formar lo que es el átomo de fósforo enlazado
con enlace doble con el átomo de oxígeno. Este es como bien lo dijimos al principio, que esta molécula está rodeada por los 4 átomos de oxígeno. Y esto es lo que le llamamos el grupo fosfato. Está formado por un átomo de fósforo. Cada uno de estos representa un átomo de oxígeno. Y es de una forma tetraédrica. Bueno, hemos llegado al final de este video, en el cual dimos las demostraciones cómo están formadas cada una de las moléculas de ADN, como lo que son la adenina, la timina, la citosina, la guanina, la desoxirribosa y el grupo fosfato. Esto nos sirvieron para demostrar cada uno de los átomos y cómo están formados en sus figuras o su forma de cada una de las moléculas. Espero hayan entendido. Muchas gracias. Espero su apoyo.